Hola Argentina, hola mundo, hola a todos. Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado en nuestro informe semanal por aquí por Galáctica Radio y Televisión Digital. Donde quiera que estés, por ahí estás en Argentina, por ahí estás en Afganistán, por ahí estás en China o en Rusia, vaya a saber. Pero bueno, lo importante es que estés allí y que nos acompañes en vivo o grabado por redes sociales o por YouTube o por alguna plataforma. Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches. Salud en todos los horarios posibles según de donde estés mirando. Y gracias por acompañarnos. Aprovecho para no olvidarme, pediros que nos deis vuestro me gusta, vuestro like, y así podemos seguir creciendo y juntando público y haciendo esa corriente de reflexión y de pensamiento crítico, ¿no? Que es la idea aquí que tenemos. Bueno, muchísimas gracias a todo el equipo de Galáctica Radio y Televisión, todo lo que hacemos parte de ese proyecto hermoso, ¿no? Sobre todo, bueno, un saludo a Pedro, nuestro director, a Micaela, que nos saca al aire, y a todas las personas que conforman Galáctica y Televisión. Así que bueno, y tenemos novedades acercándose que ya vamos a contaros oportunamente, ¿no? Así que bueno, allá vamos. Bueno, hoy quisiera hacer una reflexión, es una reflexión de alguna forma subjetiva, porque es análisis, mejor dicho, ¿no? Porque bueno, no voy a basarla en datos, sino que voy a basarla en factores culturales, factores de observación mía personal a lo largo de la pandemia, ¿no? Vamos a entender por qué Rusia, que es el país de la vacuna, de la famosa Sputnik, precisamente la primera vacuna que existió para el COVID, por qué Rusia, bueno, está en esa situación tan, digamos, desastrosa, si me permiten decirlo, donde la pandemia, bueno, ha llegado en días atrás a casi 40.000 infectados diarios, mientras otros países que también estuvieron en situaciones muy complejas y complicadas, como Brasil, por ejemplo, bueno, tiene índices tan bajos y prácticamente la pandemia es inexistente en ese momento, ¿no? Vamos a tratar de comprender eso. Y es muy difícil comprenderlo en forma objetiva, en forma precisa, en forma científica, porque no hay una razón aparente científica para eso. Son muchos factores. Entonces vamos a intentar comprenderlos poco a poco, ¿no? Bueno, primeramente, bueno, como ya saben todos, Rusia es el país el primer país que tuvo una vacuna comercial, que bueno, se anunció allá por septiembre y recién allá por diciembre se empezó a utilizar en forma comercial, ¿no? Dentro del país e incluso fue exportada también, ¿no? Bueno, y al contrario de otros países, bueno, en Rusia no había limitación de vacuna, no había edad, no había que hacer fila ni que hacer turno, y no había que pelear, no había vacunatorio VIP, exacto. Simplemente porque la vacuna era universal, era para todos, era gratuita, era abierta y era disponible. Estaba disponible absolutamente en cualquier parte, ¿no? Entonces uno llegaba a un centro vacunatorio y bueno, y se inoculaba, así de simple, como ir al supermercado y comprar un producto, nada más que ahí no tenías que pagarla, ¿no? Bueno, aún así, Rusia tiene hasta el momento no más de 45% de personas vacunadas, que es bajísimo, bajísimo, en comparación a otros países que tienen mucho más gente vacunada. Estamos hablando de países con 70%, 80%, 90%. Entonces, el primer punto que hay que comprender aquí es que la vacuna se muestra efectiva, se demuestra científicamente efectiva y necesaria para contener la pandemia, ¿no? Y entonces, ¿por qué muchas personas no toman la vacuna en Rusia? Bueno, vamos a empezar por ahí el análisis entonces. Bueno, muchas personas no toman la vacuna porque la vacuna, si bien se muestra efectiva, hay otras cuestiones detrás. Una de ellas, que es la más importante, es la cuestión de la posibilidad, también, bueno, a nivel especulativo, porque no se sabe, pero bueno, la posibilidad de efectos secundarios de su administración
o de la no seguridad que no vaya a haber efectos secundarios, lo cual es lo mismo, ¿no? De cuestiones como trombosis, alguna cuestión de esterilidad o cuestión reproductiva en el hombre, en fin, cuestiones que se hablan, que se especulan y que de verdad mucho no me gusta hablar públicamente. Las prefiero hablar en ambientes privados de discusión, pero hablar públicamente la verdad es que no me gusta porque son temas muy delicados, muy peligrosos, y yo creo que hay que tener muchísimo cuidado con todo lo que uno dice, lo que no es ciencia, lo que es pseudociencia, lo que es misticismo, especulación, etc. ¿no? Estamos viviendo un momento muy difícil en una pandemia, entonces, bueno, hay que tener esa propiedad. Lo que sí, bueno, las vacunas se demostraron efectivas, la vacuna sí funciona, pero igual mucha gente, como se especula con posibles algunos problemas secundarios provenientes de la vacuna, bueno, esa es la cuestión por la que muchas personas no confían en la vacuna, que no tiene nada que ver con la Sputnik, sino con todas las vacunas, ¿no es cierto? Pero bueno, a esas alturas, creo que el porcentaje de gente que no cree que las vacunas funcionen para el COVID, o de personas antivacunas o negacionistas, eso creo que es tan inferior, tan ínfimo ese porcentaje, que la verdad es que es indiferente, no afecta el todo, ¿no? Entonces, ese es mi análisis personal. Yo creo que las personas que se resisten a tomar la vacuna en Rusia, que son muchísimas, tienen mucho más que ver no con el negacionismo, que no creer en las vacunas, sino con esa desconfianza, ¿no? Si la vacuna es realmente efectiva. Y a eso le podemos sumar un montón de cosas también, una serie de observaciones históricas inclusive, ¿no? Rusia es un país que tiene un gobierno centralizador, un gobierno poco transparente en algunos casos. La producción de la Sputnik no fue tan abierta, que se diga, tan evidente, tan explícita y tan documentada como otras vacunas, con lo cual puede ser también que su población tenga una desconfianza hacia temas que tengan que ver con el Estado, con el gobierno, ¿no? Una población que vivió bajo el comunismo por 100 años, desde luego que el Estado quizá esté asociado con algún tipo de imposición, de cuestiones, que tengan que ver con alguna suerte de autoritarismo, o de algo que no sea cierto. En fin, hay muchas posibilidades aquí que pueden pasar por la cabeza de los rusos, pero la cuestión es que, no hubo esa adhesión también. También hubo en Rusia, como la vacuna no es obligatoria, y prácticamente no es obligatoria en ninguna parte, aunque esa no obligatoriedad de la vacuna yo la pongo entre muchísimas comillas, porque yo no creo que no sea obligatoria, yo creo que sí es obligatoria, nada más que, que los países que son democráticos, que no son autoritarios asumidamente, lo disfrazan, lo esconden, porque los países autoritarios dirían simplemente tomarle punto. Los países supuestamente democráticos te ponen pasaportes de vacuna, te hacen echar de tu trabajo si no tienes la vacuna, con lo cual, lógicamente que es obligatoria, indirectamente, ¿no? Porque si yo te digo como Estado, por ejemplo, si no tomas ese remedio, no comes nunca más. Voy a tomar el remedio porque quiero comer. Entonces, ese es otro tema también, pero no voy a entrar a ese tema, hoy ya lo hemos tratado aquí en Galáctica. Pero la cuestión es que en Rusia, la población no adhirió a la vacuna. Quizás por esas razones y muchas razones también, ¿no? Yo creo que no hay una confiabilidad, una confianza de la población en el Estado. Otra cuestión que también veo un poco posible en Rusia es que los demás países, ¿no?, del primer mundo, los países ricos e importantes e influyentes, no adherieron a la vacuna rusa. Si bien es cierto que está en 70 países, pero las potencias mundiales no la compraron, no la utilizan, no la aprobaron. La dificultad de aprobación por parte de la Organización Mundial de la Salud también. Entonces, yo creo que esas cuestiones también pudieron haber colaborado para el no prestigio, para la no adherencia de la vacuna en la población rusa también, ¿no?
Bueno, eso entre muchas otras cosas. Y ahora vamos a hablar otra cuestión importante también, bueno, que la variante Delta, que empezó en Inglaterra, llegó a Rusia. Precisamente Rusia cerró sus fronteras a casi todos los países y uno de los pocos países que no cerró, a los que no cerró la frontera, no siempre, porque hubo momentos que sí estuvo cerrada, pero bueno, uno de esos pocos países fue precisamente Inglaterra. Con lo cual, bueno, la Delta tuvo un pase libre por Rusia también y ciertamente, bueno, esa ola Delta que fue la más infecciosa, la más contagiante, bueno, pues llegó con facilidad a Rusia también. Y bueno, y por último quisiera contar también que, bueno, que es invierno. Rusia es un país que tiene inviernos bravísimos. En la ciudad de Moscú, por ejemplo, podemos llegar a menos 20, menos 30, menos 35. He vivido menos 35 en la ciudad de Moscú, así que sé que en primera persona os hablo. Entonces, bueno, sabemos también que, bueno, que el COVID y todos los tipos de gripes se propagan con más facilidad en temperaturas bajas. Así que imagina entonces si hablamos de menos 30, de menos 20, vaya que es baja. Entonces, con todas esas cuestiones, podremos entender un poco por qué no hubo adhesión, ¿no? Y bueno, y para concluir, podemos decir también que hay una cierta campaña geopolítica no hay que olvidar, eso nunca hay que olvidar. Yo no estoy poniendo interpretaciones en esa frase, sencillamente no hay que olvidar que al margen de todo lo sanitario, de todo lo político, bueno, no hay que olvidar que ese es un gran negocio, ¿no? Como digo siempre, es un business. Entonces, bueno, en ese sentido, también, ya lo hemos tratado aquí en Galáctica, bueno, podemos entender que hay una campaña geopolítica, ¿no? Una campaña geopolítica que tiene que ver con posicionamientos de Estado. Sabemos que el Estado, la Federación Rusa, ¿no? Rusia es una federación, hoy no es más la Unión Soviética, ¿no? Un país comunista, socialista, como fue por casi 100 años. Bueno, Rusia es una federación y sabemos que la Federación Rusa, de la mano de su líder máximo, ¿no? Vladimir Putin, es un país que impone su presencia en el debate mundial, es un país que tiene peso y que tiene protagonismo y que tiene controversia también, ¿no es cierto? Por lo general, casi siempre, lo añadiría yo, Rusia tiene opiniones bastante contrarias o en desacuerdo con las decisiones, por ejemplo, de Unión Europea, de Estados Unidos. Entonces, bueno, puede ser también que a raíz de eso, bueno, no haya una necesidad o no caiga muy simpática la posibilidad de una vacuna rusa siendo utilizada en Europa y en Estados Unidos. Más allá de lo sanitario, tengo que tener mucho cuidado con lo que digo porque estamos hablando de lo sanitario. Siempre, bueno, hay que priorizar lo científico antes de las interpretaciones políticas. De todas formas, hay cosas que son muy evidentes, ¿no? Por ejemplo, si vamos a Latinoamérica, los países de izquierda, por ejemplo, Venezuela, Argentina, fueron rápidamente a la vacuna Sputnik, cosa que no sucedió en países de derecha, como Brasil, por ejemplo, de Bolsonaro. Entonces hay cuestiones que también o son demasiada coincidencia, ¿no? O vivimos en un mundo de coincidencias, o, bueno, o podemos hacer alguna inferencia estadística o interpretación geopolítica. Bueno, pues al fin y al cabo, las ciencias políticas, por algo se llama ciencias políticas, ¿no? Porque, bueno, porque se puede estudiar desde allí también, de las estadísticas. La cuestión es que con todo eso Rusia enfrenta en ese momento una ascensión en sus casos que no sabemos dónde va a parar. Y por último, bueno, se descubrió a principios de año que había habido un error de cálculo en la contabilización de las vacunas en Rusia para menos de los infectados, y ahora, bueno, hay también especulaciones que podría ser un error de cálculo para más, una forma de forzar a la gente que se inocule. Así que, bueno, esa es la cuestión. Puntos a más, puntos a menos, pero la cuestión es que, bueno, que Rusia está enfrentando ese momento difícil, el país de la vacuna, y esperemos que, bueno, que consiga salir adelante y que tengamos un informe en sentido contrario aquí muy pronto. Así que muchísimas gracias a todos del otro lado. Nos encontramos la semana que viene aquí por Galáctica, radio y televisión digital. Mantenete activo, vital, disfrutando de la vida en plenitud.
Galáctica Radio y TV Online late las 24 horas junto a vos. Tecnología y profesionalidad comunicacional interactiva real. Galáctica.com.ar. La conectividad audiovisual diferente para hacerte buena compañía. Bájate la app en Google Store y llévanos siempre con vos. Galáctica.com.ar. Otro concepto en comunicación.